Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te presento el cubo King Kong Power 5 que me han enviado los amigos de Fonz de Guatemala. Muchas gracias por enviármelo. Suscríbete por favor. Y aquí tenemos el rey de las luces LED. LED por la parte trasera, LED por la parte de arriba, y una bocina de hasta 5 watts, hasta 136 decibelios. Aquí tenemos un agujero para poderle poner una correa. La construcción aquí es de metal, pues puede soportar caídas porque tiene resistencia militar. Por supuesto, un botón amarillo donde vamos a accionar estas luces LED y llega hasta 1000 lúmenes, o sea, hay luces LED por todos lados, para poder incluso estar en un lado donde haya total oscuridad. Y luego por acá nos encontramos con su bandeja SIM, es híbrida, puedes meterle una SIM y una micro SD a la vez, así que tú puedes elegir cuál sería pues tu SIM favorita. Y también tenemos resistencia militar IP68 y IP69K que puede ser sumergido por 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos. Esta luz LED se activa con este botón justamente, que por cierto llega hasta 1200 lúmenes. También tenemos la entrada USB tipo C por acá, bien protegido, ya que este pues nos soporta para poder tomar fotos bajo el agua, que más adelante vamos a ver cómo es que acciona. También tenemos aquí la herramienta para sacarle la bandeja SIM, manuales de información, y también aquí nos encontramos, mira, la correa que te estaba diciendo para poder ponérselo en la parte trasera, como es muy pesado, y es que alberga una poderosa batería de 15.300 mAh con su cargador de 33 watts y su cable USB tipo C. Su peso es de 538 gramos más o menos, 1.19 libras. Ahora hablemos de su pantalla. Tenemos un pantallón de 6.88 pulgadas IPS LCD con notch tipo gota. También tenemos una protección aquí de un vidrio ya instalado, aunque tenemos también protección Corning Gorilla Glass. Biseles algo grandes tanto como arriba como abajo. Aquí también tenemos un recubrimiento que protege la pantalla. También tenemos resolución HD Plus con tasa de refresco de hasta 120 Hz, nada mal, pero aquí sí se queda un poco corto porque el brillo es bastante mediano, pero se defiende un montón. Ya lo has logrado ver, ¿verdad? También tenemos resolución hasta en 2K a 60 frames por segundo en YouTube. Por lo menos vas a poder disfrutar una buena película, serie, novela o hasta incluso videojuegos, ya que trae un excelente procesador. Por lo menos esta pantalla se ve bastante bien, siendo pues ya sabes, con grado militar todoterreno. Ahora conozcamos su software y hardware, y créemelo, ya la mano con 538 gramos se siente bien. Tenemos dos métodos de seguridad: mediante la cámara selfie, funciona rápidamente; desbloqueo mediante la huella digital, también funciona rápidamente. Donde se destaca también es su gran bocina de hasta 5 watts, gente, y 133 decibelios, no tiene luz LED parpadeando. Eso sí, tenemos amplificador de altavoz y también modo hi-fi. Vamos con una prueba de sonido. Sinceramente, el altavoz está bastante fuerte, lo suficientemente para escuchar música y videos o lo que sea. También tenemos una caja de herramientas donde tenemos brújula para poder medir la intensidad del sonido. Estas herramientas pueden ser utilizadas para cualquier persona, albañil, arquitecto, de lo que sea. Muy funcional. También tenemos aquí la luz de camping cuando vayas a algún lugar y tengas total oscuridad. La parte trasera te ofrece hasta 1000 lúmenes, mientras que en la parte de arriba te ofrece hasta 1200 lúmenes. Mira, tenemos luces LED por donde sea. Este es el rey de las luces LED. Prácticamente solo falta en la parte pues, de frente de la pantalla, y tenemos 360 en cuanto a luces LED. Este botoncito es donde se accionan las luces LED de la parte de arriba, no te confundas. Tenemos un procesador Helio G100 con la Mali G57MC2, y para que te hagas una idea, en el Call of Duty Mobile te va a ir de esta manera. Y es que este procesador ya lo hemos probado anteriormente en otros dispositivos, menos en este. Esto quiere decir que incluso en el PUBG Mobile te va a ir en tasa de cuadros por segundo extremo, y mientras que en resolución te va a ir hasta en HDR. Nada mal, gente.
Por eso suscríbete porque vamos a hacerle un test de rendimiento a profundidad para que tú lo veas. También tenemos NFC para realizar nuestros pagos, Chromebook, QuickShare, Android Auto. También tenemos el soporte de poder clonar aplicaciones. También tenemos aquí atención a la pantalla. Mientras que la estás viendo sin tocar la pantalla, siempre está encendida. Estos son puntos a favor. También tenemos contraste de color para que tú puedas editar los iconos. También levantar el dispositivo para activarlo. Uf, está en todo, gente. También tenemos la tasa de refresco, que ya lo hemos visto. Contraste de color. Aquí podemos incluso ponerlo en modo natural, potenciado y saturados. Yo lo dejo siempre en potenciado, por favor. Aquí también tenemos la posibilidad de Chrome Custom Key, se llama esto. Este botón podemos personalizarlo. Yo lo puedo dejar, por ejemplo, para activar la cámara bajo el agua. Aquí, para poder meterlo bajo el agua, mira cómo es que funciona con el botón de subir, bajar volumen, el de bajar para video y el de subir para fotos. Y si quieres regresar, pulsa el botón Power y así mismo vas a poder tomar fotos bajo el agua. Siempre utiliza esta acción. Luego también tenemos doble toque, puedes incluso utilizar cualquier tipo de aplicación y mantener presionado ese botón, pues pasa a activar la luz LED que está en la parte trasera. Luego también tenemos expansión de memoria, de por sí trae 6 de RAM y mira, vamos a reiniciar el dispositivo y vamos a ver cuánto más podría llegar. Ojo aquí, por favor. Bueno, vamos a reiniciarlo. Hemos regresado y nos ha aumentado hasta 10, es decir, llega hasta 16. Siendo virtual, gente, física son 6 GB de RAM. Luego también tenemos Android 15 con buen parche de seguridad, 5 de mayo de 2025. Luego también tenemos varios usuarios, que tenemos uno para el trabajo y el otro para ti. También tenemos aquí el soporte de sensor de proximidad y funciona rápidamente. También tenemos el soporte de ejecutar doble aplicación al mismo tiempo. Esto es multitarea. Bien por este Cubot King Kong Power 5. Se defiende bastante bien, por cierto. Ahora conozcamos sus cámaras. El sensor principal es de 64 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF y funciona bien. El segundo sensor es de tan solo 2 megapíxeles para macro o también funciona para modo profundidad. El tercero simplemente es más que estética, un flash LED, y si puedes utilizar también este gran flash LED para las fotos en modo nocturno, y mientras que la cámara selfie es de 16 megapíxeles. Ahora conozcamos un poco su software de sus cámaras. Tenemos inteligencia artificial, tenemos aquí buen resultado en cuanto a grabación de video, podemos grabar a 1080, tanto como en cámara trasera y en delantera como en resolución máxima. También tenemos modo bokeh, HDR, profesional y escaneo. Por acá también vamos a ver que tenemos aquí la posibilidad de tomar fotos grandes de 64 megapíxeles y en modo macro. Vamos con una prueba a continuación. Como bien sabemos, es un dispositivo todoterreno, resistencia militar, buena batería, luces LED por todos lados, incluso hasta buena bocina. Pero en fotos y videos, se queda bastante corto, pero le hace gancho el procesador. Mira, aquí tenemos una buena foto con mi amigo, buen rango dinámico, buen matiz, buen color. Cuando aplicamos una foto en modo retrato, dejó mucho que desear, sinceramente. Luego, para el autoenfoque automático PDAF, ahí sí funciona bien, dejando buen color, buen rango dinámico, buen matiz, excelente fondo borroso. Cuando subas a algún volcán y tengas la oportunidad de tomar foto a algún panorama, algún atardecer, definitivamente sí te va a sacar de apuros. La cámara selfie es de 16 megapíxeles, me fascinó, me gustó, aunque carece para que tomes fotos en modo retrato, pero ahí es lo suficientemente para que te tomes una foto al horizonte. Luego, esta es una grabación a 1080 con su cámara trasera. Como recuerdas, tenemos autoenfoque PDAF y funciona bastante bien. No tiene un estabilizador de video óptico, tampoco digital, pero se defiende un montón cuando ya estés en la cima del volcán. Ya sabes que resiste a cualquier tipo de temperatura alta o baja. Luego la cámara selfie también graba a 1080 a 30 frames por segundo y la verdad lo hace bastante bien. Aquí estoy caminando, aunque siento pesado por acá en el brazo, pero se defiende bastante bien, gente. Imagínate subir tú el volcán y digas, bueno, aquí estoy, mira dónde estoy, sí que te va a gustar. Y recuerda que la batería es potentísima y le puedes brindar carga al vecino. Esto fue todo, amigos, no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Adiós. Y por cierto, muchas gracias a los amigos de Fonz.